Ok. Y estás grabando en tu compu, ¿no? Para poder Estoy después. grabando en mi compu. Bárbaro. Bueno, bienvenidas, bienvenidos otra vez. Acá estamos. Acá planteamos con Gustavo una clase teórico-práctica porque, bueno, el lunes tuvimos paro y no queríamos atrasarnos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una primera parte teórica para que vean lo que nos queda y algunas pautas de los trabajos finales que tienen que hacer. Y después Gustavo les va a hacer unas devoluciones de los trabajos prácticos número 2. Yo me voy a quedar con ustedes también. Vamos a ir colaborando entre los dos para que puedan, a partir de los problemas que ustedes plantearon ahí, retomar uno de esos para el trabajo final. ¿M? La mayoría de lo que vimos con Gustavo estaban bien encaminados, pero hay algunos que por ahí necesitan un ajuste para que no sean tan abarcativos, porque si no, no van a llegar en el tiempo que tienen. Acuérdense que esta materia lo que implica es una metodología básica, cuantitativa, y entonces lo que ustedes tienen que lograr es hacer un informe cuantitativo a partir de un problema que plantean de su contexto laboral. Bueno, entonces les voy a compartir un poquito pantalla, porque así, a ver, esperen que no lo tengo acá habilitado. Eh, Así trabajamos con una guía un poco más colorida. Bueno, vamos a hacer una breve recapitulación de lo que venimos trabajando hasta ahora, ¿no? A ver, en un proceso de investigación típico, que puede ser el que van a hacer ustedes ahora, puede ser un proceso cualitativo, puede ser su propia tesis, puede ser un proyecto mixto, ¿sí? No importa el tipo de proyecto, sino que todos los proyectos de investigación tienen como esta especie de etapas, este tránsito por estas etapas, que comienzan con el momento proyectivo, donde uno plantea un tema que le interesa, busca antecedentes teóricos sobre ese tema y va definiendo lentamente una pregunta, pero también plantea objetivos, que es lo que tenemos que trabajar hoy, ¿no? Después pasa al momento metodológico, que está conectado directamente con el momento proyectivo, porque la teoría que hemos visto y los objetivos que nos proponemos y el problema que definimos nos señala un conjunto de variables que vamos a explorar para dar respuesta al problema que tenemos entre manos. Entonces, el momento metodológico implica armar la matriz de datos, convertir esa matriz de datos en un cuestionario o en un protocolo de observación, en un protocolo de análisis, depende del tipo de trabajo que tengamos entre manos. También requiere acá una definición de qué tipo de instrumento de producción de datos voy a usar, si va a ser una encuesta, si va a ser un protocolo de observación, un protocolo de análisis, lo que fuere. Em, y también planteo, y esto lo vamos a ver hoy, lo que se llama el plan de análisis. En tal caso también planteo una muestra, en caso de que así deba plantearlo. Hago una prueba piloto de esa muestra, de esa encuesta que yo voy a hacer, o de ese trabajo que voy a hacer, a ver si funciona bien el cuestionario, el protocolo, lo que yo haya planificado. Y, y todavía no salgo a campo, digamos. Es como toda la anticipación de lo que voy a hacer. Y dentro de la anticipación hay una anticipación de cómo voy a armar el informe con lo que se llama el armado de un plan de análisis, que no es ni más ni menos que mirar la matriz que hicimos, los objetivos que tenemos, y armar una especie de índice para el informe que voy a generar, pero ese índice no va a ser un índice simplemente con títulos, sino que va a tener un poco la guía de qué variables voy a analizar para cada capítulo y a qué objetivo responden, y cómo voy a estructurar finalmente las conclusiones. Entonces, cuando uno pasa al momento técnico, ya lleva como todo el plan, hasta ahí llega el proyecto, digamos, de investigación, ¿no? El proyecto, no el proceso. Cuando pasa al momento técnico, que es el trabajo de campo, ya es tomar los datos, ¿sí? Procesarlos, luego paso a lo que se llama el análisis teórico, pongo en diálogo esos datos con lo que yo ya vi de teoría, etcétera,
hago un informe y lo divulgo ese informe en lo que fuere, en congresos, en un informe a mis superiores, en un encuentro entre pares no docentes, etcétera, lo que fuere, ¿sí? Y ahí completo el proceso de investigación y mi investigación seguramente dará lugar a otras investigaciones que harán otros retomando la mía, ¿sí? Esto está claro, lo entienden, digamos, se entiende ese proceso crítico que llevamos adelante con un proceso de investigación completo y que nosotros estamos ahora en el momento proyectivo todavía, transitando el metodológico. Sí, sí. Háblenme. No, sí, se entiende, es como ir paso por paso, digamos, y preparando los datos, la información que vamos recabando para, para avanzar de una manera más como analítica sería, ¿no? Sí, sí. Todavía no vas a recolectar los datos. Lo que tenés en cuenta es qué variables vas a recolectar. El momento de la recolección sería el momento técnico, ¿no? El Bien. de salir a trabajo a campo. Bueno, pero en el momento metodológico, si vos, por ejemplo, si armás un cuestionario, ya sabes qué variables vas a relevar y cuáles no, según lo que te interesa investigar. Entonces tenés como una anticipación. Bien, y es cierto, esto es un poquito más analítico. Bueno, esto lo habíamos visto, ¿no? O sea, tenemos que ir primero del tema al problema. Un mismo tema puede tener muchos problemas, ¿sí? Siempre el problema termina en una pregunta central que guía la investigación, ahora vamos a ver ejemplos, y expresa en general una relación entre dos o más variables, ¿sí? Eh, el problema tiene que ser una pregunta clara con posibilidad de que se pueda contestar desde cuestiones empíricas, desde el mundo empírico, ¿sí? No puede ser una pregunta contrafáctica o ficticia, ¿sí? Y la definición del problema incluye definir los objetivos, que era lo que queríamos ver un poco hoy, ¿no? Bueno, recuerden esto, que debe responderse empíricamente siempre el problema, que no tiene que tener situaciones ficticias o contrafácticas que hubiera pasado sí, ¿sí? Hay algunos problemas que ustedes han planteado que tienen un poco este espíritu, o sea, ¿qué sucedería si tal cosa? Y bueno, y acá tenemos que entonces aterrizar ese problema de otra manera y decir, bueno, a ver, describamos la situación actual para poder diagnosticarla y ver cuáles son los problemas que existen en esta situación y entonces proponer que se pase a una situación distinta como parte de la solución, ¿no? Bueno, después no incluir suposiciones o prejuicios, ¿no? También es importante. Bueno, esto, investigar los antecedentes es imperioso para poder encuadrar, digamos, teóricamente el trabajo, y ustedes lo han hecho muy bien en general. Bueno, fichar y organizar los materiales para poder dar cuenta de eso, hasta ahí llegaron ustedes. Pero ahora estamos en el lugar en el que, o en el momento en el que, una vez definamos bien el problema, a partir del práctico 2 y sus particularidades, por más que el práctico 3 hayan hecho un ejercicio, porque luego hicimos como la matriz de datos, en qué consistía, ¿sí? Y hicimos algún ejercicio de cómo se relevan esos datos como para que ustedes ya vayan teniendo una idea. Pero ahora, para terminar de definir el problema y completar con los objetivos y poder seguir adelante con el trabajo final, que va a consistir justamente en este el proyecto que ustedes definan, necesitamos incorporar lo que se llaman los objetivos, que son como una guía bien práctica de qué debo hacer yo en el proyecto en términos de cómo contestar a la pregunta problemática, ¿sí? ¿Y por qué primero vimos la matriz? Porque justamente la serie de variables que nosotros consideramos para poder describir el problema es la que nutre después los objetivos. Ahora lo vamos a ver. Vamos a verlo con un ejemplo. Bueno, ¿cómo se clasifican los objetivos? En general, todos los trabajos tienen un objetivo general y dos o tres particulares. En general, hay excepciones, pero la más de las veces es un objetivo general que responde directamente a la pregunta de investigación y objetivos particulares que son objetivos parciales que al ir completando esos objetivos o llegando a concretar esos objetivos, vamos lentamente completando el objetivo general.
siempre un proyecto de investigación es un proyecto que genera conocimiento sobre alguna problemática. Entonces, siempre los objetivos van a ser objetivos de conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, no sé, estoy pensando en algunos de los proyectos que vi. Describir la composición de los docentes de la unidad académica tal, de la universidad tal, ¿sí? En términos de su formación de posgrado, carrera, actividades de investigación y extensión, y carga docente, ¿sí? Ok. Este problema tiene que ver con un diagnóstico que se hizo de que hay docentes que tienen una dedicación que implica determinadas obligaciones de hacer extensión o investigación, una dedicación alta, y no lo están cumpliendo, y otros que tienen una dedicación muy baja y sí hacen esas tareas. Entonces, el problema es este, digamos que han diagnosticado que no todos los docentes cumplen con las funciones de investigación, docencia y extensión de acuerdo a la dedicación que tienen, ¿sí? Entonces, el objetivo general va a ser describir la planta docente de la universidad tal, ¿sí? En relación, poniendo en relación las dedicaciones docentes y las funciones desarrolladas en investigación, extensión y docencia, ¿sí? Fíjense que ahí hay dos variables. Primero, tenemos una unidad de análisis, que son los docentes de la unidad académica tal, y tenemos dos variables fuertes. La dedicación o cantidad de horas, por un lado, y por el otro lado, las funciones que cumplen efectivamente en investigación, extensión y docencia. ¿Sí? Bien, ese es el objetivo general. Entonces, para poder llegar a responder esa pregunta, que es, bueno, cómo están distribuidas las funciones de investigación, extensión y docencia según la cantidad de horas de los docentes, tenemos que desanudar algunos objetivos particulares, ¿sí? Los objetivos particulares pueden ser, por ejemplo, este, el primero puede ser identificar eh, las tareas, a ver, la proporción de docentes con dedicación completa que cumplen tareas de eh, docencia, investigación y extensión, ¿sí? O describir el conjunto, sin individualizar las personas, sino es una cosa estadística, el conjunto de docentes con dedicación exclusiva, según cumplan con las tareas de investigación, extensión y docencia. Y entonces allí yo voy a desandar después en el capítulo que corresponda, voy a decir, bueno, a ver, del 40% de los docentes de la planta, ¿sí? O sea, el total de la planta, el 40% tienen dedicación exclusiva, ¿sí? De ese 40% de dedicación exclusiva, hay no sé, la mitad cumplen con investigación, extensión y docencia. ¿En qué sentido? Y ahí lo pueden ir como desarmando, ¿no? Bueno, a ver, docencia cumplen, tienen tantas materias asignadas, con tantas horas en tales cuatrimestres, ¿no? Pero haciendo análisis estadístico, ¿no? Tal profe hace tal cosa y tal otra, ¿sí? Después, no sé, hay un 20% que hace solamente docencia e investigación, pero esos que hacen solo investigación tienen tantas horas de docencia, dirigen tantos proyectos, tienen becarios a cargo, bueno, qué sé yo, ¿no? O sea, como una descripción más somera en términos de variables eh, de esos, de ese conjunto de docentes. Entonces, yo lo que les estoy mostrando acá es cómo cada objetivo me lleva a un trabajo específico de análisis de datos, ¿sí? Entonces tengo el objetivo general, que es describir la planta docente en términos de estas tres cosas según sus dedicaciones. Los objetivos particulares pueden ser describir los docentes con dedicación exclusiva, que hacen los de dedicación semi o parcial y los de dedicación simple, ¿sí? Y luego puedo allí dentro desarmar otras variables, por ejemplo, el tipo de cargo que tienen, las funciones que cumplen dentro de los proyectos de investigación o de extensión, qué categoría tienen de investigación o de extensión,
no sé, cuántos proyectos han dirigido de investigación o de extensión y de qué tipo en los últimos, qué sé yo, 5 años. Y entonces hay como una serie de variables que se desprenden que yo no las pongo en los verbos, en los verbos, leí justo verbos, en los objetivos, pero sí las tengo en cuenta para cuando voy a hacer el análisis que responda a esos objetivos. ¿Me sigue o está siendo confuso? Sí, sí, te seguimos. Seguro, si no entienden, me paran y me dicen, Marta, es chino, no entendemos nada. Bueno, lo voy a simplificar más, o voy a ir hacia atrás al punto. Entonces, yo, la pregunta de investigación la tengo que materializar, digamos, para poder responderla en un objetivo general, ¿sí? Y el objetivo general lo desarmo en objetivos particulares, siempre son objetivos de conocimiento, y una cosa que en general casi todo el mundo suele confundir inicialmente, es que plantean dentro de los objetivos cosas que son tareas o que son condiciones para los proyectos. Por ejemplo, si yo digo esto mismo, describir los docentes de la unidad académica tal en términos de sus dedicaciones y tareas de investigación, extensión y docencia, ¿sí? Una tarea previa es contar con la base de datos de los docentes y sus actividades, ¿sí? No puede ser eso un objetivo del trabajo, ¿sí? Yo ya tengo que tener, es una condición del proyecto. No puedo poner como objetivo solicitar la base de datos o construir la base de datos de docentes. No, eso tiene que ser algo previo al trabajo. O supónganse que yo quiero hacer, no sé, una encuesta entre estudiantes secundarios de la ciudad de, no sé, Comodoro Rivadavia, por decir una que está cerca, ¿sí? Una tarea no puede ser listar las instituciones escolares de nivel secundario de la ciudad de Comodoro Rivadavia según dirección y orientación. No, eso es una cosa que ya tengo que tener. Si yo voy a trabajar con escuelas secundarias, el listado de escuelas secundarias y dónde están, tiene que ser una tarea que esté completa antes de iniciar el proyecto. No es un objetivo que voy a alcanzar, es una tarea a condición del proyecto. No es un conocimiento que voy a generar a partir de lo que investigue. Es un conocimiento que es condición para la tarea, ¿sí? Para el proyecto. Bueno, y después, los verbos siempre se plantean, perdón, los objetivos siempre se plantean con un verbo en infinitivo, hacen referencia a la unidad de análisis y a las variables que se expresan, ¿sí? Por ejemplo, los verbos, no sé, determinar, identificar, evaluar, describir, lo que fuera. Por ejemplo, describir, describir tareas del sector de posgrado de la unidad académica tal, de la universidad tal, en términos de cantidad de horas que implica cada proceso, personal involucrado y formularios intervinientes, no sé, ¿sí? Bueno, o identificar las dificultades que los estudiantes tienen para cursar el primer año y sostener la asistencia a la carrera X, ¿sí? O determinar las causas que a ver, determinar las causas estoy pensando, buscando los proyectos que leí a ver si puedo darles como ejemplos de los de ustedes. Determinar las causas que aluden los docentes y no docentes para excusarse de participar en los procesos de evaluación de pares, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, siempre, fíjense, el verbo en infinitivo, de quién o a quién vamos a interrogar o de quién estamos hablando y qué tipo de variables vamos a explorar. ¿Sí? Bueno. Bueno, esto, coherencia por favor, esto es recordar siempre que tiene que haber una coherencia entre el tema, el problema, los objetivos y la matriz de datos que proponga, ¿sí? Y acá tengo algunos ejemplos, pero voy a ir por el 2 porque el 2 me parece que es más para ustedes.
Por ejemplo, el problema es la escasa y o desordenada disponibilidad de datos de estudiantes que participan en proyectos de extensión en la Universidad de X desde 2022 a 2025, ¿sí? O sea, hay un diagnóstico de que no se sabe cuántos estudiantes participan, ni cómo, ni a través de qué proyectos, no hay datos. Están desordenados o están poco sistematizados, no hay información. Entonces, la pregunta de investigación va a ser: ¿cuál es el perfil de los estudiantes que participan en proyectos de extensión en la Universidad X entre 2022 y 2025? ¿Sí? Esa es la pregunta. Por lo tanto, el objetivo va a ser describir el perfil de los estudiantes que participan en proyectos de extensión en la Universidad X desde 2022 a 2025. Fíjense la estructura. Describir, el verbo en infinitivo. El perfil ya es una dimensión, ¿sí? O una variable, de los estudiantes que participan en proyectos de extensión en la Universidad X, esa es la unidad de análisis, y tiene la Universidad X es además el lugar y el tiempo 2022 a 2025. Todas esas características tienen que estar en el objetivo general, ¿sí? ¿A qué unidad de análisis me refiero? ¿Qué tipo de variables voy a explorar? ¿En qué tiempo y en qué espacio? Bueno, y acá entonces, para poder llegar a esto que quiero, que es describir el perfil, construyo los objetivos particulares. Primero, describir los estudiantes en términos de edad, género, carrera, año que cursan, cantidad de materias, promedios. ¿Sí? 2. Analizar los proyectos de extensión en relación a tipo de proyecto, lugar de ejecución, destinatarios y año. 3. Indicar el tipo de participación de estudiantes por tipo de proyecto y por carrera. 4. Establecer comparaciones de tipo de participación según carrera, año y tipo de proyecto. ¿Sí? Entonces, ven que voy de a poco alcanzando objetivos de conocimiento que me llevan a poder describir el perfil de estos estudiantes, no solamente en términos de edad, género, carrera, sino qué tipo de proyectos participan y además sopesando en relación a la cantidad de proyectos que hay, qué participación hay de los estudiantes, porque por ahí hay, no sé, 40 proyectos de extensión y hay 10 nada más donde participan estudiantes. Entonces, bueno, todas esas lecturas, ¿ven? La primera describo los pibes, la segunda los proyectos, la tercera indico la participación de los estudiantes según el tipo de proyecto y la carrera, y la tercera establezco comparaciones entre esa participación según carrera, año y tipo de proyecto. Ahí le incorporo los años, 22 a 25, en el último, para poder comparar si hubo un crecimiento de esa participación, un decrecimiento, o o un cambio en el tipo de proyectos donde participan los estudiantes, ¿no? Bien, entonces, vamos a lo siguiente, que es, ¿yo de dónde saqué esto? Género, edad, proyectos de extensión según tipo. Estos son todas variables, y esas variables las saqué de las referencias teóricas y de la descripción que hice de mi problema, ¿sí? ¿Qué es un tipo de proyecto de extensión? ¿Cuál es la tipología de proyectos de extensión? ¿Qué es un proyecto que incluye curricularización y qué es uno que no? Bueno, ¿cómo voy a clasificar esos proyectos? Viene de la teoría, viene de la normativa, viene de los materiales que he trabajado para dar contexto al proyecto, ¿no? Entonces, siempre los objetivos del problema están nutridos por la teoría, y por cuanto más sé yo del tema y del problema, mejor voy a poder definir o más concretamente los objetivos. Y a su vez, estos objetivos me van a servir de guía para lo que se llama el plan de análisis, que es como una especie de índice previo de cómo voy a armar el informe, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner el capítulo 1, que sea, bueno, la presentación del trabajo, el problema, los objetivos, etc. Capítulo 2, el tipo de metodología que voy a usar, que lo voy a contar, o sea, si voy a hacer un análisis de bases de datos, si voy a hacer encuestas con los estudiantes, lo que fuere, cuento ahí. Capítulo 3 puede ser el primer objetivo, la descripción de los estudiantes que participan en proyectos, ¿sí? El capítulo, capítulo 4 sería la descripción del proyecto de extensión, ¿sí? El capítulo 5, la participación de los estudiantes por tipo de proyecto. El capítulo 6,
las comparaciones en un tipo de carrera. Y el capítulo 7, que van a ser las conclusiones, ¿sí? Puede ser directamente responder a esa pregunta, la descripción general del perfil de los estudiantes, y ahí pueden poner, bueno, cuáles son los problemas que se han suscitado, las diferencias que encuentran con otros informes de participación de extensión en otras universidades, las particularidades que tiene la extensión en la Universidad X, los territorios o los tipos de públicos a los que se orientan las tareas de extensión, si hay vinculación tecnológica o no, cuáles son las carreras que tienen más vinculación, etc. ¿Sí? ¿Cómo venimos hasta ahora? A ver, voy a pausar la presentación para verles las caras, están todos con las cámaras apagadas. ¿Se entiende lo que vengo diciendo? ¿Se durmieron? Bueno, es lo más difícil acá es mantener un poquito la coherencia y también no irse por las ramas, porque cuando uno plantea un problema muy, muy general, después le cuesta hacer esto, plantear los objetivos y pensar un índice, porque cada vez es más grande, más grande, más grande, uno no puede acotar. Entonces, ahora que Gustavo les va a hacer la devolución de los prácticos 2, la idea es poder ayudarlos a acotar ese problema para que ustedes puedan hacer un informe estadístico, un informe de investigación cuantitativo, como trabajo final de la materia. ¿Sí? La idea es que para el 20 de junio ustedes puedan entregar, a partir de ese planteo de problema que hicieron, esa matriz que hicieron, que planteen instrumentos de producción de datos, que hagan el relevamiento, ya sea una encuesta, si plantearon hacer una encuesta, un análisis de bases de datos, si plantearon eso, o lo que fuere que planteen, porque hay distintas modalidades en sus proyectos, y armen un informe estadístico. Tienen, yo no sé, ya se los habilité, pero ahora me voy a fijar en el aula, una guía inicial de cómo usar el SPSS, pero Gustavo les va a ayudar a instalarlo si no lo han hecho ya y si tienen algún problema con eso, y van a usar el SPSS como auxiliar, digamos, para eso, ¿no? Pero lo más importante no es el SPSS o que haya gráficos o no los haya, sino el contenido de lo que ustedes digan, ¿sí? Y sobre todo que en el informe no haya algo que suele suceder, que es, uno relata en el texto lo mismo que se ve en el gráfico, lo mismo que se ve en la tabla. Entonces, les debe haber pasado leer informes que son un plomo, porque uno agarra el informe y dice, los estudiantes son 50% varones, 50% mujeres. ¡Pum! Gráfico, 50 varones, 50 mujeres. ¡Pum! Tabla, 50 varones, 50 mujeres. No tiene sentido. Entonces, digo, el texto debe complementar al gráfico y la tabla solamente se pone si el gráfico tiene datos demasiado complejos o muchas variables, o si queremos expandir la información del gráfico. Por ejemplo, supónganse que están trabajando como Natalia, deserción era el tuyo, Natalia, ¿no? Bueno, causales que aducen los estudiantes de deserción. ¿Por qué desertan los estudiantes según su propia opinión, ¿no? ¿Por qué abandonan los estudios los estudiantes? Y entonces descubrimos que hay 2 o 3 causas más importantes y después hay un abanico, qué sé yo, de 20 causas que hay 1 o 2 estudiantes que aducen cada una de esas causas, ¿sí? Pero de 400 estudiantes hay un grueso, ¿sí? Qué sé yo, 360 han aducido alguna de las 3 primeras y el resto hay como una dispersión de poquitos estudiantes con cada una de las siguientes. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se pone, bueno, a ver, en el texto, las principales causas de deserción que citan los estudiantes son esta, y se explica a qué se refiere, tal otra, y se explica, no, pónganse, cuestiones económicas, no les alcanza para cubrir sus gastos necesarios, esto se cruza con la necesidad de trabajar y se solapan los horarios de estudio con los de trabajo, ¿sí? La segunda, que el nivel de las cátedras no llegan, digamos, a la comprensión necesaria o no tienen las herramientas necesarias para comprender lo que se les propone. Entonces, se explica qué sucede, en qué materias específicas, ¿sí? Eh, Líneas generales. Y después puede haber particularidades, o sea, pequeños grupitos con particularidades. Entonces, ¿qué se hace en el gráfico? En el gráfico se ponen las 3 principales y otras. Y en el texto, uno puede optar por
colocar, bueno, hay hay otra serie de 20 o 15 causales donde cada una es referida por no más de 5 personas, supónganse, ¿sí? Y cuyo detalle puede observarse en la tabla que está debajo del gráfico. Entonces, va el gráfico con lo más importante, que resume para el ojo humano lo que son las causas, y abajo la tabla, y ahí ustedes decían lo de ir con las tablas al anexo y qué sé yo. Para los informes de investigación no, la tabla tiene que estar ahí, porque si no es un lío entender. Y entonces en la tabla se pone todo el detalle con la cantidad de personas que indicó cada causa, y en tal caso abajo se hace una aclaración de aquellas que no se entiendan mucho, porque a veces uno le pone dos palabras clave y no se entiende a qué se refiere, y pueden en el texto aclarar a qué se refieren algunas de las más notorias, ¿sí? O de las más complejas. ¿Está? Entonces, fíjense que hay como una conexión entre lo que ustedes plantean como problema, los objetivos que se pueden transformar en capítulos, ¿sí? Las variables que ustedes plantean en la matriz con el análisis de datos que van a hacer, y luego en el texto que ustedes organizan, acordarse de que no sea una reiteración, sino que se complementen texto, gráfico y tabla, y que no siempre es necesario que haya gráfico y tabla, ¿sí? A veces con uno o con otro es suficiente. Por ejemplo, si en ese gráfico que estamos pensando había 3 o 4 razones nada más de otras, no es necesaria la tabla, lo ponen en el texto. Otras razones incluyeron tales, tales y tales. Y listo, y la tabla se la ahorran, ¿sí? Eso va de acuerdo a cómo van configurándose los datos. Es bastante de sentido común, y pónganse en el lugar del lector. Pónganse ustedes como lectores. Si yo recibo este informe, es un plomo. Necesito poder leerlo ágilmente, que sea divertido, no divertido, pero que sea llevadero, ¿sí? Que sea claro, y además que haya coherencia, que los datos respondan a lo que yo quiero saber, que me vayan ilustrando de cómo se va configurando la cosa, ¿no? Que yo voy leyendo, me voy haciendo una imagen de qué está pasando en ese lugar, con ese problema, con esas personas, ¿no? Bueno, hasta ahí los embarullé bien, bien embarullados, ¿no? Bueno, el trabajo final. ¿Qué tienen que hacer? Esto, que esté el nombre y apellido de ustedes, puede ser grupal, ¿sí? Em, que haya una introducción que diga cuál es el problema y los objetivos y algunas referencias teóricas, ¿sí? Luego la metodología que usaron, si usaron un cuestionario, lo que fuera y por qué unidades de análisis. Em, y a continuación, directamente el informe de datos, ¿no? Bueno, cuentan los datos y en la conclusión la respuesta a la pregunta que ustedes tienen y las recomendaciones para resolver el problema que a ustedes les hayan surgido a partir de los datos y el trabajo de investigación, ¿sí? Máximo 10 páginas, con toda la furia, si están súper inspirados, 15 páginas. No es o sea, piensen que es una experiencia pedagógica, si bien es un trabajo serio y que es un trabajo de indagación real, no va a ser ficticio, y es para sus trabajos, piensen que si es muy grande lo que ustedes quieren abarcar, no lo van a poder hacer en un mes. Entonces, tal vez de un problema enorme, toman una sección, ahora les vamos a dar recomendaciones de sus problemas, una parte de ese problema, y lo desarrollan para el informe de la materia, ¿sí? Y el resto lo dejan para hacerlo después, para completarlo con la tesis, o para hacerlo en su propio trabajo si les interesa mucho ese tema, y poder completar el informe, ¿sí? Bueno, preguntas, consultas, comentarios. Fui muy rápido, ¿se entendió? Qué silencio, qué silencio. ¿Están asustados, asustadas? No, yo quería, yo quería preguntar si vas a subir esta clase, así, porque Sí, estuvo re buena para ir repasando después mientras vamos sí, sí, sí. diseñando, organizando todo lo que necesitamos para empezar, después de redactar. Ahí Gustavo después la sube a YouTube y pone el link como hacemos habitualmente. Le sube el Bueno, link. Va a ser gracias. Gustavo porque está grabando él en su compu. Bueno, Gustavo gracias. lo vas a tener que hacer ni bien termines. Porque además hoy faltaron unos cuantos, ¿no? Y además, yo les quería comentar esto. Yo me voy a tomar una licencia
de 3 semanas, porque tengo que ir a un congreso internacional y entonces va a quedar Gustavo acompañándolos con clases de consulta. Igualmente no hay problema porque ya las clases teóricas queda nada más que análisis de datos, que Gustavo es especialista en eso y los va a acompañar súper bien. Y aunque yo estuviera, Gustavo se encarga siempre de esa parte porque lo hace mucho mejor que yo. Entonces, a partir de ahora van a tener solo los miércoles con Gustavo, o sea, van a tener el 28, el 4, el 11 y eventualmente el 18, pero ya para esa altura ya van a tener casi terminado el informe, para entregarlo el 20. Y van a hacer clases así, de análisis de datos, de consultas sobre cómo va el informe. Ustedes pueden entrar al informe y decirle, mirá, estos datos, cómo los proceso, ¿sí? Cómo cruzo estos datos, en fin, todo bien práctico en función de sus propios proyectos. Y si necesitan alguna clase, le dicen, Gustavo, explícanos cómo hacer tal o cual cosa. Igual Gustavo les va a ir dando ya el miércoles que viene alguna clase de cómo procesar datos, cómo hacer tablas, cómo cruzar datos, ¿sí? Les va a ir dando y va a haber una parte de clase teórica, digamos, donde les explique el SPSS y cómo usarlo para estas cosas, y una parte de consultas. ¿Mm? Bueno, ya dejo de hablar. Me llamo a silencio. Bueno, muchas gracias, Marta. Sí, vamos a trabajar en este sentido porque lo que van a hacer ustedes es que muchos han planteado hacer encuestas. Entonces, una vez que tengan la encuesta diseñada, la pueden compartir en el campus o directamente nos pasan el link desde el foro para que podamos ver desde el foro, el mensaje directo, el que sea, cualquier medio de comunicación que tengan disponible, nos mandan para que nosotros por lo pronto veamos la encuesta y veamos si está bien orientada y esas cuestiones. Por otro lado, después, cuando empiecen a completar la encuesta, van a tener que cargar esos datos, así que van a encontrarse con la situación de cargar en el programa SPSS o cualquier otro programa de análisis estadístico que ustedes manejen. O sea, no hay problema. Si manejan Excel y se sienten cómodos con Excel, también se pueden procesar los datos. Nosotros recomendamos ustedes saben que dentro de las cátedras, en algunas materias que tienen una cuestión práctica importante, siempre se ofrece algún tipo de software y en este caso nosotros usamos el SPSS. Así que por un lado, por ese lado va la cuestión. En relación a los trabajos prácticos, les voy a hacer una breve devolución de las personas que están acá. Así que rápidamente paso. Hay algunas que tienen que después se los voy a mandar como calificación en el campus. Bueno, por lo pronto, yo voy a correr esto y voy a primero a dar una devolución de el grupo de Rodríguez, Rodicio y Javier Calvo. Ellos van a trabajar la temática de evaluación docente en el ámbito universitario, percepciones, usos y efectos. Básicamente, el trabajo está correcto y ya están en condiciones de armar la encuesta, ¿sí? Después, Banfi, Lucrecia y Natalia van a analizar deserción estudiantil en la carrera técnico en producción pesquera y maricultura. Muy interesante. También está correcto y también están en condiciones de armar la encuesta, ¿sí? Después, José Luis Ainol, implementar un sistema de mesa de ayuda basado en el software libre llamado GLPI. Bueno, acá, José, Sí, te proponemos hacer un informe estadístico sobre el diagnóstico que haces y, por ejemplo, monitorear o, digamos, indagar sobre la cantidad de solicitudes que tiene esa asistencia técnica, de qué tipo es la asistencia, cuánto tardan en promedio para responderlas, cuántas se les pierden y cuántas se reclaman. Y con eso vas a poder generar en las conclusiones, digamos, algunas pautas de mejora con esos indicadores, ¿sí? profesor,
esos indicadores me lo va a poner como comentario en la corrección. Sí, en realidad te vamos a poner las preguntas, los indicadores los vas a formar vos, los vas a armar vos. De hecho, si Bueno, necesitas alguna asistencia, pero por ejemplo, para sacar el tiempo promedio en responderla, tenés que tener en cuenta que vas a tener que monitorearlo por meses, o por días, o por semanas, y ahí vas a poder obtener el promedio, ¿no? sí, Sobre eso lo el puedo tema sacar de de cantidad. de los formularios en papel. Claro, claro, Sí, ahí. Y vas a tener que armar la matriz de datos como para poder cargar esto, ¿no? Vas a decir, vas a agarrar algún reporte. Te lo digo así desde el punto de vista que te propongo la metodología más allá de la cuestión, digamos, práctica, porque no la conozco, pero sí vas a agarrar un reporte y vas a empezar a ver la cantidad de asistencias técnicas que se les solicitan. Entonces ahí vas a tener un número mensual de asistencias técnicas, por ejemplo. ¿Bien? Y de eso se va a tratar el informe de diagnóstico. bueno, gracias. ¿Bien? ¿Puedo preguntar algo ahí, cortito, Gus? Sí, claro. Ahí nos surgía la duda con Gustavo si el GLPI tiene campos fijos o vos podés incorporarle campos. Tiene campos fijos. Ah. ¿A qué campos se refiere? No, por ejemplo, porque el GLPI es un software de seguimiento de asistencia técnica y informática, ¿no? Sí, aparte de eso tiene inventario, Sí. tiene proyectos, tiene stock, Ujú. tiene proveedores, facturación no sé, pero tiene complementos que se pueden agregar. Claro, es un software Eh, de gestión complejo. Y sí, 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 la idea tuya es poder incorporar esto en el sector. sí, en el área está dividida está dividida en dos sectores. Está redes y sistemas y después está la parte de la que es atención a usuarios. Ok. Bueno, lo que nosotros decíamos con Gustavo es, para que vos puedas hacer el trabajo por esta materia, hacer el diagnóstico de por qué es necesario implementar este sistema de gestión. Y entonces, como te dice Gustavo, vos debes tener ahora en papel las solicitudes o esto que decías vos en el pasillo que te cuentan, y se me rompió el Sí, equipo, ¿no? En mails. Entonces, armar como una estadística de, bueno, cuáles son los sectores que más demandan, qué tipo de demandas tienen, cuánto tardás en responderles, cuáles se pierden, cuáles reclaman porque se perdieron. sí, Entonces, mostrar un poco cuál es ese desaguisado en estadísticas que puedas hacer, qué sé yo, del último año, de los últimos 2 años, y entonces decir, bueno, a ver, señores, necesito organizar la gestión de la asistencia técnica en el sector, ¿no? Y bueno, recomiendo un software tal como este, ¿sí? Que me puede ayudar a tener una respuesta más eficiente respecto de los distintos sectores. ¿Se entiende? Pero que el sí, trabajo de la cátedra sea solo el diagnóstico. sí. Igual ya hay una parte que está implementada. Ajá. Eh, como es en lo que es sistema, está implementado, que era para ordenar los requerimientos de usuario, que es más o menos, los requerimientos son algo parecidos a los nuestros, pero los nuestros son de hardware y equipo. Los otros son requerimientos de software a Ujú. nivel sistema. Bueno, ahí irás viendo en estas clases de consulta cómo armar el informe, qué cosas podés mostrar del software ya implementado, sino de lo que fundamenta la necesidad de implementarlo en términos de mostrar el Sí. desaguisado que tenés. De cómo surge, o sea, de la justificación del por qué. Exacto. Entonces ahí por eso te decía, Gustavo, los tiempos de reclamos, los tiempos Sí, de respuestas a los reclamos que se pierden, la informalidad de los canales de reclamos. Entonces vos podés mostrar, a ver, tanto por ciento de reclamos vienen personalmente por pasillo, tanto por sí, ciento vienen por nota, tanto por ciento por mail, por mensajito de sí. texto. Bueno, Y en entonces, el área somos varias personas y por ahí hay dos turnos. Entonces en el medio a veces alguno toma el pedido, no informa y ese pedido se pierde. claro, bueno, Entonces después hay que volver a retomarlo. bien, eso, ¿cuántos pedidos se perdieron?
en ese momento, desde que el pedido se hizo y se perdió y se respondió, cuánto tiempo se tardó, si se duplicó, si se triplicó. Entonces, como hacer un informe que muestre la necesidad de implementar, bueno, un sistema de gestión más eficiente. ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? Eh, Sí, en, en el trabajo, en el informe, ¿tiene que haber una justificación, una fundamentación o arrancamos directamente con la introducción? En el informe, cuando vos haces la introducción, planteas el problema y ahí está justificando por qué Ah, es bueno, importante. bien, no van por separado. es según lo que vos necesites comentar porque el planteamiento del problema es mucho más corto que la justificación. Entonces, es según. Vas a plantear el problema, vas a decir, por qué voy a analizar esto? Igual les vamos a subir un esquema del informe, de cómo debería estar estructurado el informe y qué compone cada parte. Gracias. Bueno, sigo con María del Mar. Estaba por ahí. Eh, no los veo porque María del Mar sí está. Marimar, está saludando. Bueno, tenés que hacer ella lo que va a hacer es impacto territorial de la curricularización de la extensión en el contexto del Comahue. Hacer un informe estadístico también con los proyectos de extensión que hay ahora, ver el alcance geográfico que tienen esos proyectos, o sea, dónde se desarrollan, podés analizar el perfil de los estudiantes que participan en los proyectos. Está correcto, bien, ¿sí? Ok. Así que vas bien. Después, afortunados los que están hoy, para que les haga la devolución. Eh, Stephenson y Morinigo Silvia. Evolución de la cantidad de inscriptos o interesados a cursos de capacitación en la unidad de gestión rectorado en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, periodo 2022-2024. Recontra claro, recontra específico, hagan el diagnóstico estadístico en base a la información que tienen y ya pueden armar el informe, ¿sí? Ahí estaba Silvia. Después, sigo con otro. Morgado Gladys, usos que hacen los estudiantes de la FACEP en los servicios de la biblioteca. También está en condiciones de armar la encuesta. ¿Sí? Básicamente es un trabajo muy puntual, con algunos indicadores muy puntuales para monitorear eso. Después también está Florencia, Silipoti. Indicadores sobre las producciones de los proyectos de investigación en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, publicadas en las secciones, artículos, capítulos de libros y ponencias del repositorio institucional 2022-2025. Bueno, está correcto, con la información que tenés podés armar un diagnóstico, un informe, ¿sí? Después, Creuser Gerardo, ahí te veo, Gerardo. Explorar la tasa de retención y deserción de la carrera de posgrado del centro regional. Está correcto, es un trabajo estadístico muy fino, así que éxitos por la cantidad de información que seguramente tienen para procesar. Ahí al respecto, la semana pasada pude entrevistarme con mis compañeros del departamento de doctorado y bueno, ya tengo algunos datos. Bien, bien. Eh, Estuvo bueno porque se dieron cuenta que a ellos les faltaba como eh, una parte de datos que lo van a empezar, que por la curiosidad nuestra, lo van a empezar a implementar, digamos. Qué bueno. Eh, Básicamente, bueno, conseguimos tres datos. El tema de inscriptos por año, egresados por año y deserción.
Y otro dato que conseguimos, bueno, esto fue de 10 años que hicimos al final, del 2014 desde el 2014 hasta el 2024. Y pudimos conseguir desde el 2021 hasta el 2024 los alumnos que desertaron y la cantidad de años que cursaron el doctorado. Esto después te lo puedo mandar y te hace falta. Sí, lo importante es que vos ahí le des un tratamiento estadístico que puedas calcular, bueno, por ejemplo, egresados por año, o el tema de las deserciones es muy interesante. A ese deberías darle un poco digamos, de más prioridad dentro de lo que es el informe, porque dentro de vos estás hablando de la tasa de retención, o sea, la tasa es la cantidad de egresados menos ahora tengo un poco la cabeza quemada, pero por la cantidad de egresados en relación a las deserciones, así que vas a tener que hacer ahí una ecuación, una fórmula estadística como para poder obtener la tasa. Cada cuánto se da las deserciones. Y ahí Así también que, estaría bueno, si te quedas muy corto con los datos estadísticos, poder contactar a los egresados y hacerles 2 o 3 preguntas. Por ejemplo, si están haciendo la tesis, o sea, ver si cursaron todas las materias y solo le queda la tesis, si la están haciendo, si ya abandonaron, si la piensan hacer alguna vez. Ya con esos datos, y cuáles son las dificultades para terminarla, suponete. Bien, Y entonces puedes hacer recomendaciones, porque suele suceder en los posgrados que el punto crítico es la tesis. Todos cursan, 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 y cuando llega el momento de la tesis, sácate. Muchos años tardan, y bueno, ahí ese punto, si vos tenés las bases de datos de los egresados, mandarles una encuestita en Google Forms con 3, 4 preguntas claro. bien concretitas, que podemos pensarlas, las podés pensar con Gustavo, con tus compañeros también, con tus compañeros del doctorado que deben saber algunas de estas cosas. Y entonces eso complementaría más todavía, porque te daría letra para decir, bueno, a ver, qué recomendaciones para recuperar esos estudiantes y que se gradúen, que es una de las cosas que la CONEAU cuando evalúa las maestrías o los doctorados, considera la tasa de egresados. Entonces, la evaluación también implica una buena tasa de egreso. claro, bien, perfecto. Así que bueno, para los que estuvieron ahí, no creo que me faltó ninguno de los que han participado para darle la devolución. El resto lo va a recibir en la calificación del campus. ¿Dale? Bien, bueno, entonces, eh, Una cosa más les quiero decir, sí. yo tomo una licencia formal de 3 semanas, pero vuelvo y los trabajos finales los voy a corregir yo. No se van a salvar de mí, ¿eh? Se los puse en el chat, pero bueno, nada, y quedan en re buenas manos porque Gustavo es muy, muy competente para todo lo que tiene que ver con análisis de datos, informes, así que les va a dar una mano grande seguramente. Aprovechenlo. Muy Bueno, bien. bárbaro. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber estado. Y nos vemos entonces el miércoles que viene. perfecto. Bueno, Saludos. gracias, profesor. Chao, Chao. nos vemos. Chao, Chao, hasta chao. luego. Chao, hasta luego.